Hola, bienvenidos al taller de oratoria y presentación de casos clínicos. En esta primer parte te daremos algunos consejos de oratoria. Comencemos. A la hora de preparar una disertación, hacete 3 preguntas fundamentales. ¿Qué voy a presentar? ¿Qué público voy a tener? ¿Y qué mensaje? Ahora comencemos con los aspectos de oratoria. Punto: articulación clara. Pronunciar las palabras de modo que se distingan netamente los sonidos supone, primero, utilizar bien los órganos de la voz y segundo, comprender la estructura de las palabras. La buena articulación permite que los demás entiendan lo que decimos y contribuye a que nos tomen en serio. Para comunicarnos eficazmente debemos hablar con claridad. Por muy interesante o incluso importante que sea el mensaje, gran parte de él se perderá si no se comprende con facilidad. Las palabras que no se entienden no motivan. Aunque la persona tenga una voz clara, no llegará el mensaje que quiere dar. ¿Qué dificulta la comprensión de las palabras? Tal vez sea una abertura insuficiente de la boca. Cuando los músculos de la mandíbula están rígidos y los labios apenas se mueven, los sonidos salen apagados. Hablar muy rápido también puede dificultar la comprensión. ¿Cómo lograr una articulación clara? Cuando hables y leas, pronuncia todas las palabras claramente, con buena dicción, con suficiente volumen y a un ritmo moderado. No unas las palabras de modo que se oscurezca su significado. Mantén la cabeza erguida y abrí la boca lo suficiente. Practica la relajación del cuello, la mandíbula, los labios y los músculos faciales y de la garganta. Hagamos un ejercicio. Habla con normalidad y pregúntate, ¿abro la boca lo suficiente? ¿Debo abrirla un poco más y hacer un mayor uso de los músculos faciales? Teniendo en cuenta estas preguntas, acordate de mantener la cabeza erguida y relajar los músculos de la mandíbula. Vayamos a otro punto. Pronunciación correcta. Decir bien las palabras supone, primero, articularlas con los sonidos adecuados. Segundo, pronunciar con mayor intensidad la sílaba que corresponda. Y tercero, tomar en consideración los signos diacríticos que corresponden a cada idioma. La pronunciación correcta confiere dignidad al mensaje que queremos dar y hace que el oyente centre la atención en este y no en los errores de dicción. En los idiomas que usan un alfabeto, para usar una lectura correcta hay que emitir el sonido que corresponde a cada letra o combinación de letras. Es bastante fácil cuando la escritura del idioma sigue normas coherentes como es el caso del español. Hoy en día usamos muchas palabras que vienen del inglés y que son tomadas por el español a diario. Si no estamos familiarizados con estas palabras, lo mejor sería utilizar un equivalente en español que no suponga mayores problemas de pronunciación. ¿Cómo mejorar la pronunciación? Presta atención a cómo están escritas las palabras y consulta las reglas de su entonación en caso de ser necesario. Observa cómo pronuncia quienes tengan buena dicción. Hagamos un ejercicio. Fíjate en cómo deben pronunciarse las palabras poco comunes o en otro idioma. Primero lee en voz alta esas palabras y luego el texto entero. Acá te dejo algunas palabras para que puedas practicar. Vayamos a otro punto, fluidez. ¿Qué implica? Leer y hablar de modo que las palabras y las ideas broten con facilidad y naturalidad. La persona que se expresa con fluidez no entrecorta las palabras ni las pronuncia con una lentitud exasperante. Si no se habla de forma fluida, el auditorio tiende a distraerse. Además, existe el riesgo de transmitir ideas erróneas y de que el mensaje no resulte convincente. Cuando lees en voz alta, ¿tropezás en ciertas expresiones? ¿O cuando pronuncias disertaciones?
¿Te pasa seguido que no encontrás las palabras adecuadas? En tal caso, quizás tengas problemas de fluidez. La falta de fluidez puede deberse a varios factores. Por ejemplo, el desconocimiento de las palabras, lo cual causa dudas, la falta de preparación, un vocabulario limitado, lo que provoca titubeos al tratar de hallar el término preciso, y por último, el desconocimiento de las normas gramaticales. Hay costumbres que deben evitarse. Muchas personas tienen el hábito de incluir palabras o expresiones tales como este, o sea, pues, bueno, al principio o en medio de las oraciones. Otras finalizan con preguntas como ¿verdad o no? Tal vez no te des cuenta con qué frecuencia utilizas tales muletillas. Para comprobarlo, pedile a alguien que te escuche mientras hablas y que anote cada muletilla que uses y quizás te lleves una sorpresa. ¿Cómo expresarse con fluidez? Cuando encuentres palabras que no conozcas en revistas y libros, márcalas. Averigua su significado y empezá a usarlas. Practica la lectura en voz alta. En la conversación cotidiana, aprende a pensar primero en las ideas y luego expresarlas en oraciones completas. Hora de practicar. Analiza un texto. Asegúrate de que captas el hilo. Busca en el diccionario las palabras que no conozcas y cuando te sientas seguro con la lectura, pasa al siguiente párrafo y así sucesivamente. Uso adecuado de las pausas. ¿Qué implica? Implica hacer interrupciones de duración variable en puntos convenientes del discurso. A veces consiste en suspender momentáneamente la voz. El uso acertado de las pausas es fundamental para la buena comprensión del lenguaje hablado. Sirve para resaltar puntos principales. Pausas por puntuación, pausas de transición, pausas para énfasis, pausas por las circunstancias y pausas para responder. Analicemos cada uno de ellos. Pausas determinadas por la puntuación. La puntuación determina un papel importante en la escritura. Se usa, entre otras cosas, para señalar el fin de la oración y en algunos idiomas para delimitar las citas. Ciertos signos de puntuación indican cómo se relacionan las distintas partes de la oración. Cuando uno lee para sí mismo, ve tales signos, pero cuando leemos en público, nuestra voz debe transmitir lo que representa la puntuación en ese mensaje. Pausas de transición. Al pasar de un punto principal al siguiente, una breve interrupción dará al auditorio la oportunidad de reflexionar en lo dicho, asimilarlo, captar el cambio de dirección y entender el siguiente punto con claridad. Pausas que comunican énfasis. Los silencios que preceden o siguen a una afirmación o pregunta pronunciada con mayor intensidad sirven para dar énfasis, a menudo de forma impactante. Pausas exigidas por las circunstancias. De vez en cuando se producen perturbaciones que obligan a interrumpir la exposición. Por ejemplo, el tránsito, el estar cerca de una estación de tren, de un aeropuerto, alguien que llega tarde, un bebé que llora, un celular o simplemente el envoltorio de un caramelo. Utiliza el recurso de las pausas para ayudar a tus oyentes a obtener pleno provecho de la valiosa información que les querés transmitir. Por último, pausas que invitan a responder. Aunque tu disertación no incluya la participación del público, es importante que les des tiempo para responder. No de forma audible, sino mental. Si haces una pregunta a modo de reflexión, pero no haces una pausa lo bastante larga a continuación, se va a perder gran parte del mensaje. ¿Cómo lograr un uso adecuado de las pausas? Al leer en voz alta, fíjate bien en la puntuación. Cuando digas algo que querés que recuerden tus oyentes, hace una pausa para que cale hondo en el auditorio. Cuando tengas una conversación con otra persona,
Pedile una opinión y escucha su respuesta. Déjala terminar y no la interrumpa. Hagamos un ejercicio. Lee en voz alta haciendo las pausas que exijan los signos de puntuación, pero sin prolongarlas demasiado. Pasemos a otro punto. Énfasis en ideas principales. ¿Qué implica? Destacar los conceptos principales de tu disertación y no solo determinadas palabras en las oraciones. Cuando se enfatizan las ideas principales, resulta más fácil recordar el mensaje. Puntos que debes tener presente. Analiza la información buscando las ideas principales y una vez localizadas, márcalas. En el momento de leer en voz alta, destaca tales ideas dándole más entusiasmo, sentimiento o reduciendo el ritmo. Hagamos un ejercicio. Selecciona 5 párrafos de un texto y subraya las ideas que consideres importantes. Lee en voz alta esos párrafos de forma que se distingan las ideas principales. Pasemos a otro punto, volumen adecuado. ¿Qué implica? Hablar con la suficiente intensidad de voz, tener en cuenta, primero, el tamaño y las características del auditorio. Segundo, los ruidos que distraen la atención. Tercero, el tema que estás tratando. Y cuarto, tu objetivo. Si las personas a quienes te dirigís no te oyen bien, quizás pierdan la concentración o no capten con claridad lo que decís. Toma en consideración a tu auditorio. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿A una persona? ¿A un grupo pequeño? ¿O a un gran auditorio? Es obvio que el volumen que es adecuado para una situación pudiera resultar inadecuado para otra. Razones para subir el volumen. Mantener atento a un grupo grande, contrarrestar las distracciones, captar la atención de los oyentes cuando se dice algo importante y atraer la atención de una persona o un grupo. Tené presente los ruidos que distraen la atención. Como vimos antes, quizá haya que competir con el ruido del tráfico, el ladrido de perros, la música alta, y en otros casos no es lo mismo hablar en un auditorio cerrado que hablar en uno al aire libre. En la mitad de un discurso pueden ocurrir perturbaciones que te obliguen a hacer una pausa o aumentar el volumen. Por ejemplo, si en un evento se celebra en un lugar techado con láminas de zinc y llueve, será prácticamente imposible escuchar al orador. O si estás cerca de un aeropuerto, también puede ser que tengas que exigirte subir el volumen. ¿Cómo logramos un volumen adecuado? Observa la reacción de los oyentes. Habla con el volumen necesario para que te oigan con comodidad. Aprende a respirar llenando de aire la parte inferior de los pulmones. Practiquemos. Lee un texto en silencio teniendo en cuenta las circunstancias del mismo y luego practica con volumen adecuado. Si es necesario, lee un texto con diversos ruidos. Por ejemplo, ponerte la tele en voz alta, música alta. Vayamos al último punto de hoy. Modulación. ¿Qué implica? Variar el volumen de la voz. En esta lección vamos a tratar los cambios de volumen, ritmo y tono. ¿Por qué es importante? Una buena modulación da vida a la disertación, despierta sentimientos e incita a actuar. Si el orador no modula la voz, puede dar la impresión de que no le interesa el tema del que habla. Ten presente que tu actitud hacia la información puede influir en la actitud de quien te escucha. La voz humana es un instrumento maravilloso, de enormes posibilidades expresivas. Cuando se emplea bien, puede dar vida al discurso, conmover o despertar sentimientos. ¿Cómo modular bien?
Graduar el volumen para expresar con mayor intensidad mandatos apremiantes, firme convicción o denuncias. Cambiar de ritmo según la importancia de lo que digas. Si son datos secundarios, hablar más rápido. Si son puntos principales, más despacio. Variar el tono si es necesario para transmitir sentimientos y llegar al auditorio. Hagamos un ejercicio. Lee en silencio un texto, fijándote en qué lugares es oportuno variar el volumen, el ritmo y el tono. Luego, léelo en voz alta. Esto ha sido todo por hoy. Para más información puedes escribirnos por correo electrónico o seguirnos en redes sociales. Hasta pronto.